El tema a revisar el día de hoy es acerca del lupus eritematoso sistémico. Mi nombre es Joel Peláez Troncos, soy médico reumatólogo del Hospital 2 de Mayo. Bueno, en cuanto al lupus hay mucho que hablar, hay que revisar aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, las opciones terapéuticas que existen actualmente y fundamentarlos en base al conocimiento de la patogenia. El lupus es una enfermedad prototipo, es una enfermedad modelo en cuanto a enfermedades autoinmunes. Es la principal enfermedad que se caracteriza por la producción de anticuerpos o autoanticuerpos. Se conoce así debido a que el anticuerpo se dirige contra componentes del núcleo celular. Es por eso que las diferentes manifestaciones clínicas que existen actualmente son fácilmente explicables debido a la presencia de uno u otro anticuerpo. Y también es por eso que existe una variada amplitud de manifestaciones clínicas, las cuales significan un reto diagnóstico actualmente y reto terapéutico en cuanto a lo que se tiene actualmente como conocimiento. Revisando variables epidemiológicas, bueno, es conveniente mencionar reportes acerca de prevalencia, y se conoce, bueno, esto ya es sabido, acerca de que las mujeres son las personas que sufren en mayor grado esta enfermedad. Se reporta una prevalencia de más de 131 casos por 100.000 habitantes. Si lo comparamos con los varones, es mucho más extensa la presencia de esta enfermedad, ¿no? En varones está por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a incidencia, o sea, reporte de casos nuevos, vemos valores similares. Se reporta una incidencia mayor en mujeres también. 8 nuevos casos por 100.000 habitantes contra 1.9 nuevos casos por 100.000 habitantes en varones. Entonces, vemos en esta revisión que existe también un factor hormonal importante para la ocurrencia de la enfermedad. Si revisamos un poco acerca de la evolución de la enfermedad, podemos nosotros detectar de que existen factores que son importantes de recordar. Bueno, es conocido de que en sujetos genéticamente predispuestos y en el cual confluyen factores ambientales, se van a presentar alteraciones a nivel genético que van a permitir la modificación proteica, en este caso si hablamos de lupus, que nos van a permitir a su vez estimular una serie de respuestas inmunológicas, dentro de las cuales de repente la más importante es la activación del linfocito B, su maduración a plasmocito y la producción exagerada de autoanticuerpos. Entonces, una vez que confluyen estos dos factores, se pasa a un estadio en el cual la respuesta inmunológica es la que domina la enfermedad y la que me va a dar las diferentes manifestaciones clínicas. La duración en el tiempo de esta fase es variable, puede ir desde meses a años. Una vez que la enfermedad es manifiesta clínicamente, nosotros podemos ver diferentes manifestaciones clínicas que obedecen a la presencia de estos autoanticuerpos en los diferentes órganos. Fenómenos inflamatorios, compromiso de diferentes órganos nos van a dar una variada extensión en cuanto a un cuadro clínico variado y florido. Recordar que durante la evolución el paciente puede verse sometido a diferentes situaciones, desde el presentar exacerbaciones, el presentar un daño establecido de órgano o tener comorbilidades asociadas. Infecciones, enfermedad cardiovascular y malignidades no son muy ajenas a esta enfermedad y forman parte del enfoque terapéutico que se le debería dar a un paciente con lupus eritematoso sistémico. Nosotros revisamos un poco acerca del factor genético y factor ambiental y la confluencia que se tiene que dar para la expresión de esta enfermedad.
Diferentes genes han sido asociados a la presencia de esta enfermedad. Los más reconocidos son los del antígeno leucocitario humano de tipo 2 o clase 2, como son del grupo D, ¿no? DR2, DR3, son los que presentan mayor riesgo relativo de presentar enfermedad. Y bueno, recordar también que existen genes no asociados a este complejo que también tienen importancia patogénica. De los factores ambientales, nosotros podemos describir que existen diferentes factores reconocidos. Factores químicos, factores físicos, como algunos fármacos, por ejemplo, fármacos relacionados a síndrome de lupus light, como progainamida, hidralazina, isoniazida, por poner ejemplos, aminas aromáticas, el consumo de tabaco y la luz ultravioleta. De repente es necesario manifestar a estos como los más frecuentemente comprometidos con la enfermedad. Agentes infecciosos también han sido descritos, principalmente agentes virales y agentes bacterianos. En la presencia de diferentes toxinas a nivel de estos gérmenes pudiesen tener relación con la presencia de la enfermedad. Y en cuanto al factor hormonal, nosotros también podemos ver que la sobreestimulación estrogénica a las mujeres, principalmente con lupus eritematoso sistémico, va a llevar consigo a la modificación estructural en cuanto a variables genéticas, ¿no? Entonces este factor ambiental va a afectar directamente o va a intervenir en la expresión de un componente ambiental sobre un componente genético. Bueno, si ponemos en resumen eventos que son importantes en esta enfermedad y que son importantes de recordar, tenemos que existe una sobreestimulación de diferentes grupos celulares. La hiperreactividad de linfocitos B, en primer lugar, y linfocitos T, nos va a permitir entender dos cosas. Primero, que el linfocito B, al estar activado, va a dirigir la respuesta inmunológica mediante su maduración a plasmocitos y la producción de autoanticuerpos. Por el contrario, el linfocito T, al ser estimulado, va a permitir la perpetuación de la respuesta inmunológica con una pérdida de la tolerancia inmunológica. Entonces se forma una triada formado por célula presentadora de antígenos, células T y células B, las cuales mediante un mecanismo regulatorio alterado permiten la presencia de la actividad normal en cuanto al sistema inmunológico. Como producto de esta inmunorregulación anormal es que nosotros vamos a ver diferentes grados de daño tisular. Entonces podemos resumir en este gráfico las células que han sido reconocidas como más importantes. Tenemos a la célula presentadora de antígeno, al linfocito T y al linfocito B. Previamente tiene que haber sucedido una alteración en cuanto a la presencia de factores ambientales en un sujeto genéticamente predispuesto que ha propuesto o ha permitido la alteración de diferentes moléculas, principalmente proteicas, que llevan a una regulación anormal de estos grupos celulares. Como consecuencia de la activación del linfocito B, vemos una sobreproducción de autoanticuerpos que, al unirse a antígenos principalmente nucleares, permiten la formación de los complejos inmunológicos o complejos inmunes. Estos complejos inmunes, mediante diferentes mecanismos, ya sea directa o indirectamente, producen el daño en lupus eritematoso sistémico. En este gráfico lo que se está tratando de mostrar, muy aparte de mostrar las células que intervienen en el proceso inmunológico, es mostrar también los diferentes blancos existentes, tanto receptores como moléculas coestimuladoras, que hoy en día es importante el conocerlas para entender el por qué existe terapia biológica disponible para el bloqueo de las mismas.
Si nosotros tratamos de ver cómo estos autoanticuerpos o cómo estos complejos inmunes producen el daño en lupus, podemos tener diferentes explicaciones. En la figura 1 lo que se muestra esquemáticamente es la posibilidad de que estos complejos inmunes generen diferentes respuestas. Por ejemplo, activación del complemento, cuyo efecto final es la lisis celular. La activación de células fagocíticas, por ejemplo macrófagos, que producen fagocitosis y lisis o daño directo. Células de la inmunidad innata, como células NK o natural killer, que, como se sabe, mediante un efecto directo producen muerte celular. Eso si hablamos de complejos inmunes circulantes. Pero los complejos inmunes tienen la capacidad, como se ve en la figura 2, de depositarse a nivel tisular y producir depósitos in situ que van a originar daño a nivel de los diferentes tejidos. Como ejemplo tenemos al anti-DNA. En el gráfico, en la figura 3 o gráfico 3, nosotros vemos que el receptor también, receptores celulares pueden ser expresados en la membrana de la célula, y a nivel de estos receptores puede existir unión de estos anticuerpos. Al producir la unión del anticuerpo al receptor, genera una respuesta en esta célula a la cual se ha sido ligada, la cual puede viabilizar un mecanismo de inhibición o modulación de respuesta, como por ejemplo lo que sucede en cuanto a anticuerpos antineuronales. Y bueno, un último mecanismo mediante el cual estos complejos inmunes pudiesen producir daño es a través de la unión a nivel de membrana celular, como se da en el cuadro de síndrome antifosfolipídico. Entonces vemos que diferentes mecanismos mediante los cuales los autoanticuerpos producen daño han sido descritos en lupus. Pero se debe recordar lo siguiente: el principal mecanismo de daño en lupus es la formación de complejos inmunológicos, como se revisa en este gráfico, en el cual la activación de este complejo inmune permite diferentes respuestas, diferente activación de efectores que van a producir el daño tisular. Entonces, al haber revisado los factores predisponentes, ya sea genético, ambiental, la alteración de la inmunidad celular y humoral en estas personas, nosotros podremos entender el por qué se produce el daño en diferentes sistemas. Todos los órganos son posibles de ser dañados en pacientes con lupus eritematoso sistémico, y es por eso de la gran variedad de síntomas y a veces el difícil diagnóstico que se hace en cuanto a estos pacientes, ¿no? Riñón, piel, pulmón, cerebro, hígado han sido descritos en diferentes situaciones de presentación clínica. Entonces, ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad al ser tan extensa, tan variable, con tanta posibilidad de producir diferentes manifestaciones clínicas? Entonces, recordar lo siguiente, ¿no? El diagnóstico de lupus es diagnóstico clínico, basado en síntomas y signos. No existe realmente un sustento para hacer diagnóstico basado en una prueba de laboratorio o una prueba inmunológica. La importancia del conocimiento de que la inmunología está presente en esta enfermedad en forma alterada simplemente nos brinda un sustento de nuestro diagnóstico previo. Por lo tanto, de esto se deduce que la única presencia de autoanticuerpos no me hace el diagnóstico de lupus. Es necesario tener un sustento clínico. Sustento para esta última afirmación es, por ejemplo, si basamos en los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología, solo 65% de pacientes con estos criterios realmente tienen lupus. Existe un porcentaje que incluso puede llegar al 10% que presenta lupus sin completar los criterios diagnósticos. Otro grupo puede permanecer inicialmente como una enfermedad inferenciada, de 10 a 20% se reporta esto, y que en un futuro, en un promedio a los 5 años, van a desarrollar
lupus eritematoso sistémico, 10 a 15% como se describe en la bibliografía. Ya es sabido que existen criterios de clasificación, los cuales es importante tenerlos como referencia, más no como elemento obligatorio para hacer diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Bueno, se va a hacer un recordar de estos criterios de clasificación. Los podemos agrupar para que sea de fácil recuerdo en diferentes sistemas. Los 4 primeros criterios son o corresponden a manifestaciones mucocutáneas: el rash malar, el rash o lupus discoide, la fotosensibilidad y las úlceras orales. Son 4 criterios que han sido descritos pero en pacientes con lupus eritematoso, y recordar lo siguiente, ¿no? En cuanto a cada uno, el rash malar tiene la característica de respetar surco nasogeniano, a diferencia de otras entidades. El rash discoide hace referencia a una lesión en placa elevada eritematosa que puede presentarse en superficies malar, en superficie torácica, anterior o posterior, o incluso en extremidades. La fotosensibilidad está en relación a la exposición solar o exposición de luz ultravioleta, mediante el cual el rash se reproduce en zonas fotoexpuestas. Las úlceras orales no solo necesariamente son orales, pueden estar ubicadas en cavidad, en mucosa nasal, cavidad orofaringia, y tienen la característica de ser dolorosas. Si revisamos otro sistema, vemos que el compromiso articular es otro de los sistemas que forma parte de los criterios de clasificación. Se describe artritis, y la artritis tiene que estar presente en mínimo 2 articulaciones para ser considerado un criterio de clasificación. Otro aspecto a mencionar es el compromiso o la afectación de serosas. Las que se describen en el criterio de clasificación son el compromiso de pleura y el compromiso de pericardio, con o sin efusión. O sea, puede haber pleuritis sin derrame pleural, por ejemplo. Los siguientes criterios a revisar son los criterios renales, y bueno, y se describen los siguientes. Se describe la presencia de proteinuria de reciente inicio, que puede ser cuantificada o simplemente determinada por un método cualitativo. Proteinurias superiores a 0.5 gramos al día o en un método cualitativo mayor a 3 cruces son consideradas un criterio de clasificación. Los cilindros celulares principalmente, por ejemplo hemáticos, por ejemplo cilindros leucocitarios, son considerados como criterios de clasificación. Si abarcamos el aspecto neurológico, existen 2 manifestaciones que han sido atribuidas a lupus como parte de estos criterios. Tenemos a las convulsiones y tenemos a la psicosis. Previamente uno tiene que haber hecho el deslinde de otras causas, ya sean metabólicas, infecciosas o incluso el uso de algunos fármacos como responsables de estas manifestaciones. El 9º criterio es el criterio hematológico. En cuanto a esto se hace referencia a las diferentes líneas hematológicas, ¿no? Se describe anemia, y la anemia que es descrita es anemia hemolítica con presencia de reticulocitos. La disminución de la serie blanca, manifestada como leucopenia, un conteo de leucocitos por debajo de 4000. La linfopenia, un conteo de linfocitos por debajo de 1500. Y la trombocitopenia, un conteo de trombocitos por debajo de 100.000. Entonces estos criterios tienen que estar presentes, sobre todo leucopenia y linfopenia, en 2 determinaciones séricas como mínimo. Si pasamos a revisar, los siguientes criterios ya no están dentro del campo clínico, son criterios inmunológicos. Entonces tenemos 3 criterios inmunológicos principales: la positividad del anti-DNA de doble cadena, la positividad del anti-SNCC. Estos 2 cabe mencionar que son 2 anticuerpos
específicos del lupus eritematoso. Posteriormente se vio la frecuencia de síndrome antifosfolipídico en estos pacientes que se presentaba en un gran porcentaje. Entonces se incluye a estos autoanticuerpos como parte de los criterios de clasificación. Tenemos a la anticardiolipina, ya sea IgG, IgM, anticoagulante lúpico o falsos positivos a test para pruebas en cuanto a sífilis, treponémicas o no treponémicas. Y bueno, el criterio número 11 es la positividad de títulos importantes de anticuerpos antinucleares. Entonces tenemos 11 criterios de clasificación, como el nombre lo menciona, son solo de clasificación, más no de diagnóstico. Y lo aceptado era que un paciente puede ser clasificado como portador de lupus eritematoso si presenta 4 criterios de los 11 que se ha descrito a continuación. Este año, en el Colegio Americano de Reumatología publica una revisión, un paper acerca de los nuevos criterios de clasificación. Actualmente está propuesto, actualmente está en revisión, probablemente se ha aprobado en las siguientes reuniones que se tiene acerca de esto. ¿No? Se les brinda el link mediante el cual ustedes pueden acceder a este criterio, a esta revisión de criterios. Son muy similares a los anteriores, pero los dividen en criterios clínicos y criterios inmunológicos, y basta tener un criterio clínico y un criterio inmunológico para hacer diagnóstico de lupus. Bueno, esto está propuesto, aún no está aprobado, simplemente es de referencia. Entonces, si nosotros revisamos clínica específica de lupus eritematoso, nosotros vemos que es una enfermedad proteiforme, es capaz de afectar cualquier órgano, por lo tanto capaz de dar cualquier síntoma. No existe en realidad síntoma que no haya sido descrito en lupus eritematoso sistémico. Si enfocamos de esa manera a un paciente, va a ser muy difícil llegar a determinar diagnóstico, porque puede dar cualquier manifestación clínica. Entonces, lo que se ha tratado de hacer en esta presentación es facilitarles el diagnóstico basado en la ocurrencia, en la frecuencia de diferentes síntomas. Se les presenta esta tabla en el cual existen diferentes series de reporte de casos con diferentes síntomas que se han encontrado en estos pacientes. Son series muy importantes que incluyen a gran número de pacientes. Y si nosotros ponemos a revisar la frecuencia tanto al momento del diagnóstico como al momento del curso de enfermedad, nos damos cuenta que los 3 principales sistemas que más frecuentemente son afectados los principales síntomas son síntomas constitucionales, síntomas articulares y síntomas dérmicos, que muchos de ellos llegan a frecuencias por encima del 60, 70, incluso 90% si vemos en cuanto a ocurrencia en estos pacientes. Entonces, recordar que por lo general un paciente con lupus se presenta de esta manera, ¿no? Con síntomas constitucionales, síntomas articulares y dérmicos. Los síntomas constitucionales que se hace referencia son los siguientes, ¿no? La presencia de fiebre, la presencia de pérdida de peso, fatiga, la presencia de crecimiento ganglionar, y son síntomas muy típicos de ser encontrados en estos pacientes. Si nos abarcamos al sistema musculoesquelético, una de las características principales es la presencia de dolor articular o aumento de volumen articular. Y en cuanto a compromiso muscular, principalmente dolor como una manifestación importante, la presencia de mialgias. La presencia de inflamación muscular, es decir, miositis, se puede reportar, pero es mucho menos frecuente. El compromiso cutáneo es otro de los aspectos muy importantes a recordar en lupus, y uno clásicamente lo ha dividido en 3 formas de compromiso cutáneo.
el compromiso agudo, compromiso subagudo y compromiso crónico, o lupus cutáneo crónico, subagudo y agudo. Se hace referencia a agudo cuando uno refiere o hace descripción de rash malar, o un eritema generalizado, o el lupus buloso. Decimos que es subagudo y existen dos formas clínicas únicamente, una forma de lesiones anulares policíclicas y las lesiones papuloescamosas, que tienen un aspecto psoriasiforme. En cuanto a manifestaciones crónicas, principalmente son dos: el lupus discoide, que puede ser localizado o generalizado, y el lupus profundo. Además, es importante mencionar que estas son lesiones específicas de lupus, pero existe una variedad de lesiones inespecíficas, ¿no?, que también son descritas en lupus, por ejemplo, livedo reticularis, por ejemplo, calcinosis, por ejemplo, vasculitis. En estos gráficos se trata de ver estas lesiones que se han mencionado anteriormente: el rash discoide en región malar, por ejemplo, la fotosensibilidad y expresada como rash malar, en este caso se puede ver el que se respete el surco nasogeniano, y la presencia de úlceras en cavidad oral, en este caso en el ejemplo es a nivel del paladar. El compromiso pulmonar también está presente en esta enfermedad, y nosotros tenemos como referencia al compromiso de pleura, que puede ir con o sin derrame pleural, la neumonitis intersticial como una manifestación típica que puede estar presente en casos agudos o crónicos, e hipertensión pulmonar. Manifestación atípica pero severa es la hemorragia pulmonar. Entonces nosotros hay que tener presente este aspecto cuando uno enfoque a un paciente desde el punto de vista de compromiso de aparato respiratorio. En este ejemplo se trata de mostrar el aumento del tamaño de la silueta cardíaca, que correspondería a un derrame pericárdico, compromiso de cerosas, en otras palabras. En cuanto a localización anatómica, cabeza y cuello también es muy frecuentemente descrito la caída de cabello, sobre todo una alopecia no cicatricial, la presencia de úlceras, como ya se ha descrito anteriormente, orales o nasales, síntomas Zika, como por ejemplo la serostomía o la queratoconjuntivitis Zika, que hace referencia a la disminución de producción de secreción, ya sea lagrimal o ya sea salival, en estos pacientes. Otros segmentos comprometidos frecuentemente es la esclera, o sea, puede encontrarse epiescleritis y escleritis en estos pacientes. De los síntomas atípicos tenemos el compromiso de retina, retinitis, uveitis y el compromiso del nervio óptico, o sea, una neuritis óptica. Compromiso cardíaco es muy variado. Se ha reportado que las tres capas han sido o pueden ser comprometidas, es decir, puede haber pericarditis, miocarditis y endocarditis. Mencionar a una forma de enfermedad valvular conocida como endocarditis Lichtmann-Sachs, que es un fenómeno inmunológico en el cual existe depósito y daño de la estructura valvular mediante un mecanismo inmunológico. También se ha descrito enfermedad arterial coronaria,